con esta clase 3. En esta clase lo que nos proponemos trabajar es y hablar sobre la incorporación de la perspectiva de género en el Estado, de qué manera pensarla. Recuerden que en las últimas dos clases lo que vimos fueron conceptos y nociones básicas de la perspectiva de género. Vimos cómo esa perspectiva hace referencia a una relación social de poder desigual entre los géneros, y también vimos acerca de qué son las violencias por razones de género, sus tipos, modalidades y dinámicas. Por eso, para comenzar a hablar de qué significa incorporar la perspectiva de género en el Estado, tenemos que pensar en esta definición y esta forma de pensar el género como una relación de poder desigual. Pensar el Estado desde una perspectiva de género significa pensar la sociedad, reconocer y desnaturalizar esas desigualdades que se encuentran en la sociedad por motivo de estas relaciones desiguales de poder, y reconocerlas para actuar sobre ellas y construir una sociedad más justa, más igualitaria, que tenemos también como tarea y como mandato como trabajadores y trabajadoras de este Estado. El Estado, como forma de organización, Estado-nación como forma de organización social y política, nace en el siglo XIX, y uno de sus preceptos tuvo que ver y se vinculó con las consignas de la Revolución Francesa de 1789. Las consignas de la Revolución Francesa y la Revolución Francesa en sí misma se proponía acabar con las antiguas relaciones feudales y de servidumbre con la monarquía para construir un nuevo contrato social. Una nueva sociedad basada en una organización estatal y democrática, y sus banderas eran la de la libertad, la igualdad y la fraternidad. Ahora bien, esta consigna de la Revolución Francesa, y sobre la cual se basa el Estado-Nación en su construcción, tiene como objetivo construir una sociedad entre sujetos libres e iguales, que serían llamados ciudadanos. Ahora bien, ¿qué pasa si miramos estas consignas y el origen del Estado desde una perspectiva de género? Bueno, una teórica política feminista muy conocida, que se llama Carol Pateman, ella lo que sugiere y lo que demuestra a través de sus estudios es que esta organización fundante del Estado excluye a las mujeres como ciudadanas. ¿Por qué? Porque en esa pretensión de construir una nueva sociedad de sujetos libres e iguales llamados ciudadanos, esa universalidad que se pretende construir en este nuevo Estado-nación democrático excluye en su fundación a las mujeres, porque esos ciudadanos libres, iguales ante la ley, que son los que van a ser la base de este Estado-nación moderno, van a ser varones mayores de edad, que van a tener acceso a los derechos políticos, como es la votación, el elegir y ser elegidos, los derechos civiles y acceso a los derechos sociales. Las mujeres van a quedar excluidas de esta nueva forma de organización social, de este nuevo contrato social, y lo que dice ella es que este Estado-nación moderno del siglo XIX, en su fundación, ya excluye a las mujeres, ¿no? Y las deja en una posición de subordinación, las relega al hogar, al espacio privado, y construye un espacio público que es habitado y dominado por los varones, y que en esa concepción de ciudadanía universal se esconde esta desigualdad que tiene que ver con una desigualdad fundante. Esto es bien interesante para pensar el origen del Estado y para pensar, por ejemplo, por qué las mujeres fueron excluidas de sus derechos políticos. En Argentina, recién durante el primer gobierno peronista, en el 47, se va a sancionar la ley de sufragio femenino con un fuerte impulso de Evita y del movimiento de mujeres organizado por ella, que reclama este derecho. Y tenemos que también pensar otra cuestión para poder analizar el origen del Estado y cómo se va configurando desde una manera patriarcal, para entender también cuáles son las lógicas que tenemos que desnaturalizar, contra las cuales tenemos que luchar.
y las cuales queremos construir hoy desde un Estado nacional y popular, que pretende construir otra sociedad inclusiva, igualitaria, que promueva los derechos de las mujeres y las personas LGBT. Otra arista para pensar, además del origen y la fundación del Estado, tiene que ver con los países como Argentina, cuya impronta histórica está basada en haber padecido la colonización. La colonización formó parte de nuestra construcción histórica. Tenemos una historia de dominación, como también de grandes luchas por la independencia de nuestros padres y madres de la patria. Pero lo que van a decir muchas feministas, sobre todo aquellas feministas del campo del feminismo popular, provenientes de los pueblos originarios, como por ejemplo la feminista aymara boliviana Julieta Paredes, lo que van a decir y lo que van a demostrar es que en los países que están marcados por haber padecido la colonización, las mujeres no solamente fueron subordinadas, sino que su cuerpo fue territorio de dominación, de invasión, y que esto tiene una impronta particular que ellas van a llamar el entronque patriarcal, ¿no? Que son las regiones que están marcadas por la dominación no solamente patriarcal, sino también colonial. ¿Se acuerdan cuando hablábamos las clases pasadas del concepto de interseccionalidad construida justamente de parte de los feminismos populares, los feminismos negros, los feminismos indígenas? Bueno, tiene que ver con esto, con pensar que en las regiones geopolíticas donde los países fueron colonizados, la colonización implicó un proceso no solamente de invasión, sino de sometimiento, imposición, dominación, que implicó que todas esas lógicas recayeran sobre los cuerpos de las mujeres, haciendo que las desigualdades, las atrocidades recayeran se agudizaran en esos espacios. Esto es muy importante para pensar la impronta y el origen histórico del patriarcado en los países como el nuestro, que sufrieron la colonización europea. Ahora bien, ya habiendo pensado esto, el origen de la subordinación femenina, cómo, ¿no?, el Estado se construye a partir de esa omisión de los derechos femeninos, la impronta que tiene el patriarcado en los países que fueron colonizados, tenemos que pensar colectivamente, porque este es un ejercicio de pensamiento colectivo y esta clase tiene que servir como disparadora, en qué quiere decir pensar hoy el Estado desde una perspectiva de género. Y acá los invito, esta pregunta es muy importante, no tomarla como una pregunta disparadora y no como una receta. En la clase yo no les voy a decir cómo construir un Estado desde una perspectiva de género, pero sí brindar algunas herramientas para que ustedes tengan para pensar el Estado desde una perspectiva de género, ya que son trabajadores y trabajadoras del Estado. ¿Qué quiere decir pensar el Estado desde una perspectiva de género? Bueno, cada uno de ustedes, como les decía, cada uno de ustedes participa de una institución estatal, tiene alguna injerencia en el proceso de desarrollo de planificación e implementación de políticas públicas, de proyectos, de programas, que podemos pensarlos desde una perspectiva de género. Porque el Estado tiene que tener fundamentalmente un rol igualador, ¿no? Un rol de incorporación, de promoción de derechos, sobre todo para aquellos sectores sobre los cuales recaen las desigualdades más fuertemente y esos sectores más vulnerables. Esa es nuestra tarea, y transversalizar la perspectiva de género tiene que ver con este mandato de un Estado presente, de un Estado que tiende a igualar, a promover derechos, ¿no?, a incluir a aquellos sujetos y sujetas históricamente vulnerados. Transversalizar
la perspectiva de género en el Estado es uno de los mandatos que tenemos y es algo muy importante. Esto, el transversalizar la perspectiva de género, tiene que ver con pensar desde nuestros lugares y accionar reconociendo y desnaturalizando aquellas relaciones de poder desigual basadas en el género y transformar esta perspectiva en una perspectiva que permee nuestra mirada sobre las políticas y también que permee nuestras prácticas y acciones institucionales, porque pensar y hacer desde una perspectiva de género también tiene que ver, no solamente nos interpela personalmente, sino también interpela nuestras prácticas como trabajadores, como trabajadoras y como militantes, como militantes también. Generalmente las desigualdades por razones de género, como veníamos charlando, no se evidencian con facilidad porque, como decíamos anteriormente, muchas veces se presentan como neutral o como universales, ¿no? Lo que se construye como objetivo o como universal excluye a las mujeres y a las personas LGTB. Por eso es un ejercicio de nuestro pensamiento y de nuestras prácticas repensar esas cuestiones o esas políticas que queremos construir desde una perspectiva de género, ¿no? Y pensar desde una perspectiva de género en las políticas no significa construir políticas universales que piensen al sujeto social o sujeto político como algo abstracto, ¿no? Sino que hay que pensar esas particularidades, porque en esas particularidades, es donde radican las desigualdades sociales, económicas, políticas que atraviesan nuestra sociedad. Esa supuesta neutralidad es la cual siempre tenemos que desconfiar, cuestionar, ¿no? Y pensar este tipo de políticas, ¿no? que veníamos charlando. Pensar que no todos los ciudadanos y todas las ciudadanas acceden a la justicia, acceden a los derechos de la misma manera. Eso está atravesado por las desigualdades interseccionales de género, de clase, de etnia, de edad, como ya venimos charlando y estamos profundizando en esta clase. Y eso se traduce en el ejercicio de los derechos, en las oportunidades, ¿no? De cada una de las personas. Por eso en esta clase la invitación es hacer una relectura y a repensar esos espacios de trabajo, las dinámicas, los proyectos, los programas, desde una perspectiva que problematice las desigualdades en clave de género. En este sentido, el Estado, sabemos que un Estado popular siempre es capaz de regular esas relaciones sociales y las tiene que regular partiendo de la justicia social y organizando a la comunidad para que participe, digamos, de manera directa en la toma de decisiones, en las definiciones políticas y que sean capaces de ejercer sus propios derechos. Eso es un Estado que favorece la igualdad y también en términos de género. Por lo tanto, el Estado es un instrumento central para la construcción de la justicia social con perspectiva de género y la promoción de estos derechos. Pensar el Estado desde una perspectiva de género significa también pensar con estas herramientas que estamos construyendo en el curso, pero no tenemos que pensar que hay recetas o diseños preestablecidos o una guía que tenemos que seguir. Nosotros y nosotras como trabajadoras y como trabajadores del Estado tenemos la responsabilidad y este curso tenemos una responsabilidad y un mandato, pero a su vez como docente de este curso de perspectiva de género, transmitirles que el curso tiene que servir como una caja de herramientas, que no hay recetas preestablecidas para pensar el Estado desde una perspectiva de género y que ustedes y nosotras como trabajadores, trabajadoras del Estado, tenemos que tomar esas herramientas para construir una sociedad más justa, inclusiva, igualitaria en materia de género, y eso significa también crear, inventar, errar, porque cada territorio,
cada espacio es distinto, tiene sus propias dinámicas, los sujetos, las sujetas son distintas, por eso estas herramientas para pensar el Estado en una perspectiva de género y planificar y diseñar políticas públicas, programas, proyectos de una perspectiva de género inclusiva, igualitaria, que tienda a promover derechos, impone un desafío, ¿no? Es un desafío que se nos impone para pensar, ¿no?, de qué manera nos damos estrategias para poder construirlo, no desde recetas dadas, sino desde nuestras propias trayectorias, experiencias y con estas cajas de herramientas que nos sirven para pensar la sociedad, el Estado y desnaturalizar las desigualdades de género. Bueno, gracias y nos vemos.